semanas, estos meses que hemos estado estudiando. Ya en la recta final, Señor, 2 lecciones más después de esta. Gracias por cada uno de mis hermanos y rogamos que tú seas ministrando y usándonos, Señor, igualmente para el futuro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13. Este es el primer pasaje que leímos cuando iniciamos nuestro estudio y ahora vamos a retomarlo porque vamos a detenernos ahí. Amén. Vamos a retenerlo, vamos a detenernos y vamos a... Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, no de la iglesia, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Hoy vamos a tocar un punto en nuestra enseñanza muy importante. Lo vamos a detener ahí porque este pasaje es uno de los pasajes que las sectas religiosas malinterpretan para su beneficio, para que las sectas religiosas muchas veces su énfasis es, ellos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? O que aprueben su pensamiento, su creencia o su doctrina, pero muchas veces pues estas doctrinas son humanistas y no bíblicas ni espirituales. Entonces ahora decía al principio que Jesús ha estado enseñando públicamente. Hemos visto 2 discursos. Hemos visto el discurso que él da en el monte, el sermón del monte. Hemos visto otros discursos que él da acerca cuando él está enseñando de llevar su yugo. Hemos visto algunas parábolas, milagros, hemos visto muchas cosas acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Yo hubiese querido que las viésemos paso a paso con tiempo, pero ya tenemos un tiempo atrasado, pero vamos a regresar a estar viendo varias cosas en el futuro. Entonces Jesús aquí se aparta de la multitud y va a enseñar a sus discípulos en privado. Es decir, se considera que alrededor de unos 6 meses antes de morir, él se aparta con sus discípulos para enseñarle los misterios del reino. Es decir, y encomendarle las cosas que ellos tenían que hacer cuando él estuviera ausente. Entonces, él va a instruirlos y personalmente se los lleva aparte, fuera de la ciudad, fuera de las multitudes, para darles instrucciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Jesús está enseñando a los 12. El Señor busca retirarse de Galilea a lugares apartados con los discípulos para enseñarles en privado. Y aquí Él les va a enseñar muchas cosas que tienen que ver con la predicación del Evangelio, que tienen que ver con el ministerio que ellos iban a desarrollar,
y con las cosas que ellos iban a enfrentar en su ministerio. Más tarde vemos, ya en el capítulo 24 de Mateo, que él está enseñando las cosas a los discípulos acerca del fin. Está hablando de los eventos del fin. Entonces es ahí en privado, es cuando él les está enseñando a los discípulos. Entonces, en la lectura que hemos leído, es conocida como la confesión de Pedro. Y Jesús estaba preguntando aquí, ¿quién dicen los hombres de Filipo, de Cesarea, que es el Hijo del Hombre? Y bueno, los discípulos dijeron lo que ellos habían escuchado en esa región de Filipo, que era una región muy incrédula. Algunos dicen, pues tú eres Elías, otros Juan, otro Jeremías, por los milagros o alguno de los profetas. Pero esa era la pregunta, y esto lo veíamos al principio cuando iniciamos los estudios. La pregunta abierta que él hacía, o a los hombres, es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean, y todos contestan. Pero luego hace una pregunta cerrada, es decir, específicamente a ellos, y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ¿por qué? Jesús estaba interesado que sus discípulos lo conocieran más a él. Ve, hermano, que entre más conocemos la palabra del Señor nosotros, menos pecamos y mejores decisiones podemos tomar en la vida. Y podemos ser de bendición para otros y para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Es decir, la comunión con el Señor y con su palabra es indispensable en la vida de un creyente. Entonces, el Señor quería que sus discípulos le conocieran y quería saber qué es lo que ellos pensaban de él, aunque él lo sabía, pero quería que lo expresaran. Entonces le dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y vemos la confesión. Entonces aquí Pedro hace esta confesión y Pedro hace la declaración divina de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hemos visto qué significa Mesías, que Jesucristo era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, y el Señor le dice: mira, esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces este incidente tuvo lugar alrededor de 11 meses antes de la crucifixión y marcó un viraje en el ministerio de Jesús y señaló el clima de sus enseñanzas con respecto a su propia persona. Es decir, este era el punto donde estaba enfocándose en su persona las enseñanzas, porque él quería que sus discípulos le conocieran más. Entonces Jesús comenzó a preparar a sus discípulos porque el día de su muerte se acercaba. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Jesús va a hacer dos anuncios acerca de su muerte, pero antes vamos a hablar acerca de esta confesión. Y aquí vamos a compartir todos. Vaya conmigo a la Biblia y vaya conmigo al versículo 17, Mateo 16, 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí la roca no es Pedro como individuo, y esa es una de las grandes confusiones, pero lo vamos a comprobar con la Biblia. Y aquí la roca no es Pedro. La iglesia tradicional le enseña que la iglesia fue fundada sobre Pedro, y eso no es posible, porque no puede estar fundado sobre un hombre pecador. La iglesia, en este caso, no es correcto. Entonces Jesucristo sustituyó la palabra Petra. Pedro, ¿recuerdan ustedes que Pedro el Señor le cambia el nombre cuando lo llama? Entonces él le cambia, su nombre era Simón, y luego le pone Pedro, y Pedro en el griego es Petros. Esto que significa que es un fragmento, es un pedazo de la piedra o de la roca, es decir, es una piedra pequeña. Pero la palabra Petras aquí, porque Cristo sustituyó la Petra como una roca por esta palabra. Entonces,
Jesucristo es la Petra, es decir, es la roca. En cambio, Pedro es Petros, que es una piedra del camino, una piedra es un fragmento, es un pedazo de la roca. Entonces, en sí su nombre no significa piedra, significa piedra, no significa roca. Entonces, esa es una diferencia. Y Jesucristo, cuando le cambia el nombre, le dice que ya no será llamado Simón, sino que será llamado Pedro. ¿Vea? Y luego tenemos su nombre también en hebreo. Entonces, Cristo expresó que Él mismo era la piedra, es decir, la Petra, sobre la cual descansa la iglesia. Vaya conmigo a primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces está diciendo aquí, dice Pablo, que nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto en tiempo pasado, hablando del Señor Jesucristo. Y dice, el que edifica, pues tiene que edificar sobre ese fundamento. Entonces, es decir, todas las piedras tienen que estar o ser parte o estar sobre ese fundamento fuerte que es Jesucristo, la roca. Y aquí está enseñando más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Si subraya estas citas, hermano, porque en algún momento puede necesitarlas. Hay muchos que quieren contender con la palabra. Dice la Escritura, primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra igual aquí usada es esta misma, Petros, como piedras. Y hablando de Jesucristo está refiriéndose en griego a la Petra o a la roca. Entonces, Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. Esto sí es verdad. Es decir, que dice como piedras vivas. Es decir, nosotros aquí se usa un lenguaje metafórico que está diciendo que nosotros somos como ese montón de piedras que estamos construyendo la casa. Pero el fundamento es una roca fuerte, sólida, que es Cristo. Y eso dice el pasaje aquí. Dice el versículo: vosotros también como piedra viva, sé edificados como casa espiritual. Hablando de que Pedro es una piedra de esas que está sobre la roca, que es Jesucristo. Entonces continuamos más acerca de eso. Algunos han interpretado esta frase, hermanos, como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro que sobre él, o decir sobre Pedro, será edificada la iglesia. Pero eso es darle demasiado crédito a un hombre. Es decir, muchos interpretan, hay varias líneas que interpretan que Jesús le está diciendo a Pedro: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y eso no es posible, ¿vea? Porque no puede, eso sería darle demasiado crédito a un hombre. Entonces la Biblia se contradice con los otros pasajes que hemos visto, ¿vea? Pero este es un punto donde muchos hay mucha controversia, porque ellos creen que Jesucristo le está diciendo a Pedro: sobre ti voy a edificar la iglesia. Y eso no es posible, ¿vea? Entonces, porque eso sería darle mucho crédito a él. Pero volviendo al pasaje, hermano, porque aquí la gloria y la honra es del Señor, y él, es su iglesia. Y algo muy importante, vayan conmigo al versículo 18. Y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando él está hablando, hay otra de las cosas aquí, hermanos, que Pedro no iba a edificar la iglesia. Quien va a edificar la iglesia es Jesucristo. Él dice, edificaré mi iglesia. Entonces, y aquí hay una explicación más. El discípulo llamado Simón le fue cambiado su nombre por Pedro. Veamos, este es su nombre antes de ser discípulo del Señor. Y luego el Señor le cambió su nombre a Pedro, que es Petros. Y en hebreo, esto es en griego, que significa piedras. Y en hebreo es Cefas. Y eso lo vimos anteriormente. Porque a Simón se le llama a veces Pedro o se le llama Cefas. Y es lo mismo, lo único que Pedro está hablando, está en griego y Cefas es en hebreo. Entonces, pero es el mismo Pedro y significa lo mismo. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 41-42, esto significa que es piedra, pero él tuvo la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías. Él tuvo que el Señor le dio de que él fuera la persona que revelara eso. Y aquí hay muchos pasajes que nos enseñan, la Biblia enseña claramente que la roca es Cristo, el Mesías, no Pedro. Vean, esto yo sé que lo conocemos ya, pero es necesario ponerlo en contexto para formar una idea. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén, era el Mesías. Zacarías 6, 12 al 13 está hablándonos también de la roca que es Cristo. Igualmente leímos aquí 1 Corintios del 9 al 11 que nos está hablando que el fundamento es Cristo. Entonces, por esta razón, es muy importante tener ese concepto. Entonces, la iglesia, según el versículo que hemos leído, cuando él dice, el versículo 18, edificaré mi iglesia, sería edificada por Jesús, no por Pedro. Aunque Pedro tuvo un desempeño muy importante, muy bueno en el ministerio, pero el Señor no edificó en la iglesia, sino que predicó. Y algo muy importante, ¿se acuerdan ustedes cuando él le dijo que, porque Pedro tenía su carácter, su forma de ser era bien impulsivo, era uno de los discípulos bien impulsivo? Entonces, cuando Jesús le dice que él está dispuesto a ir hasta la muerte, el Señor le dice que si le negaría, y él le dice que pues de aquí a que cante el gallo, pues me vas a negar 3 veces. Y esto sucede, y Pedro se sentía muy mal. Pero vea, hermano, cómo el Señor, y él lo llama y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Porque estaba hablando, Jesús quería que Pedro tomara compromiso, tomara la responsabilidad de la predicación del Evangelio, y no solamente Pedro, sino los demás discípulos. Pero el Señor le hace el llamado, porque sabía, Pedro, sabía lo que en él estaba pasando, su vida cristiana o su vida daba muchos giros, porque no era constante. Perdón. No sé qué está pasando. Sí. Perdón. Sí. Yo creo que ya se le fueron las baterías. Dos. Perdón. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Entonces, el Señor llama a Pedro para que él tome responsabilidad en el ministerio. Lo voy a dejar, hermano. Luego lo arreglamos. Tenemos más baterías ahí.
así, luego en la segunda clase. Entonces, luego, hermanos, el Señor estaba queriendo que Pedro tome responsabilidad en... tengo aquí. Déjeme, hermano, lo arreglamos aquí un momentito. Dime. No, permítame, hermano, creo que tenemos otra más. Sí. O use una de esas y una. Se las terminó bien rápido. Amén. Entonces lo que Pedro quería, lo que el Señor quería, hermanos, es que Pedro tomara la responsabilidad de su llamado, y porque la misión que la iglesia o el trabajo que venía para ellos era muy grande en cuanto a desempeñar la gran misión, la gran comisión que el Señor les había entregado. Gracias, hermano. Entonces, aquí hace alusión a ella como mi iglesia era un reclamo algo extraordinario. Y esta palabra iglesia en el Antiguo Testamento también se usaba, pero se refería a un pueblo, a su pueblo, y aquí ya se está refiriendo a su iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, volviendo al pasaje, perdón por la interrupción, hermano, volviendo al pasaje que estamos, Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo muy importante es que Él va a edificar su iglesia, y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando que la muerte no tiene, es decir, la muerte se está refiriéndose a que la iglesia no va a ser o no va a morir eternamente, sino que la iglesia tiene el poder, o los creyentes tienen la bendición de no morir eternamente, sino físicamente sí, pero van a resucitar. Entonces, las puertas de esta expresión se refiere para la muerte. Entonces, para esta nueva comunidad, a los que siguen a Jesús nunca morirán o nunca van a morir eternamente. Entonces, cuando Él dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, refiriéndose a que eternamente, o que el infierno o la muerte no tiene potestad sobre la iglesia. Sí, físicamente por los creyentes, pero no eternamente. Entonces, y aquí está refiriéndose, vaya conmigo al versículo 19, y aquí nos vamos a detener para que podamos compartir. Dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Amén. Y aquí, hermanos, ¿qué le da a entender a usted? ¿Por qué a ustedes le entregarían la llave de una casa que tiene muchas riquezas? ¿Qué les da a entender a ustedes esta expresión cuando el Señor le dice que le dará las llaves del reino? Si el pastor le da la llave a ustedes en la iglesia, porque le tiene confianza, ¿verdad? Si imagínense sus patrones, a ustedes, pues los que tienen patrones, o usted si es tiene su negocio, usted le da la llave a uno de sus empleados porque le tiene confianza. Entonces, se oye esta palabra y se ve como que si está hablando directamente con Pedro, así como viene el sí, aquí sí. Sí, sí. está diciendo, está dando y luego aquí le está diciendo, después de que le está dando todo lo de la piel y todo eso, Sí, sí. le dice a ti directamente, ¿verdad? Sí. Te daré las llaves del reino, ¿verdad? Sí. Porque y es eso, hermano. Personalmente se está dirigiendo a Pedro aquí, porque quien iba a abrir la entrada al reino de los cielos, aquí en este caso con una predicación muy preciosa allá en el capítulo 2 del libro de Hechos, es Pedro.
él está diciendo que le da las llaves, se está refiriendo a esa autoridad como un líder religioso que el Señor le da, como un líder quien iba a abrir la entrada o iba a dar la apertura hacia las naciones para que pudieran ser parte del reino. A los judíos, y más tarde en el capítulo 11 del libro de los Hechos, le da la entrada a los gentiles. Es decir, esto habla acerca de la autoridad que Pedro iba a tener como apóstol del Señor, pero quien iba a estar al frente de como el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, igualmente en la iglesia entre los gentiles, pero también vemos a Pedro dándole la entrada al reino o predicando el evangelio del reino a los gentiles ya en el capítulo 11. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando Cornelio vio la visión? El Señor fue específico en la revelación, en esa visión, que llamara a Pedro. Y vemos que el Señor le había dado la autoridad a él para que pudiera haber este acceso o que pudieran las personas poder, por medio de él, llevar el mensaje. ¿Por qué razón? Porque los gentiles aquí no habían entrado todavía. ¿Se acuerdan ustedes cómo trataban a los gentiles los judíos? Como perros. Y les acuerda que la mujer gentil le dice que los trataban como perrillos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces era la forma despectiva que se referían, porque los gentiles para los judíos eran personas que que eran perversas, malvadas, que eran personas que ofendían a Dios, idólatras y muchas de estas cosas. Entonces Pedro, cuando el Señor le dice, a ti te daré las llaves, tú vas a ser como el que va a romper el hielo para que puedan venir muchos o ser parte de la iglesia. Pero cuando Pedro está predicando en el capítulo 2, es muy diferente a un Pedro que vimos unos días atrás negando al Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que en el capítulo 2, Pedro, de Hechos, ya había recibido el Espíritu Santo porque él estaba en el aposento alto. Entonces, la predicación de Pedro y el ministerio que él estaba desempeñando era empoderado por el Espíritu Santo. Por eso tenía ese impacto. Entonces, las llaves denotan la autoridad. Y es decir, y los líderes religiosos pensaban que tenían las llaves del reino e intentaban excluir a algunos. ¿Quiénes pensaban que tenían las llaves del reino? Aquí, los fariseos. Los fariseos, y ellos decidían quién iba a entrar al cielo o quién iba a entrar al reino y quién no. ¿Recuerdan ustedes cómo juzgaban a los publicanos y menospreciaban a los demás? Entonces ellos se consideraban que eran parte ya o que tenían la entrada al reino o que ellos eran las personas que decidían quién iba a entrar al reino y quién no. Entonces por eso ellos pensaban, pero el Señor está diciendo lo contrario aquí, hablando de Pedro. Hermanos, hacemos una pausa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Cuando le dice que todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, ¿a qué directamente podemos referirnos ahí? A la autoridad, hermano. Y aquí lo vamos a ver en un momento. A la autoridad que se le estaba haciendo delegada. Está diciendo, te daré la llave y todo lo que atare en la tierra, esto será atado en el cielo. Sí. Esa es la palabra. Habla la conexión que va a haber entre el cielo y la iglesia. Pero vamos a ver las palabras aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, y vamos a adelantarlo rápido y luego llegamos a la pregunta que usted tiene. Pedro no recibió las llaves de la iglesia, sino las llaves del reino. Y esto es muy importante porque la Iglesia Católica dice que Pedro es el fundamento, que sobre Pedro se edificó la iglesia como el primer papa y que a él se le fueron dadas las llaves de la iglesia para que él iniciara la iglesia. Por eso que en los tiempos antes la iglesia vendía la indulgencia. Sí. O sea que ellos tenían la llave para abrir y cerrarle al cielo
Ujú. Y eso es lo que estaba, o sea, dos cosas que tenía esta dominación, la que fue que es bien usual. Sí. De que primero que Pedro siempre está diciendo que él es el fundamento de la iglesia. Ujú. Y la otra de que Pedro tiene las llaves, como quien dice, ellos tienen las llaves de hacer todo eso. Y eso fue lo que pasaba en tiempos antiguos, Sí. de la católica vendía las indulgencias y hacía cosas que, pues, que nada con esto. Sí, y recuerdan también, hermano, que muchos dicen, la iglesia tradicional, que es la misma iglesia católica, enseña que quien va a dar el acceso al cielo es Pedro. ¿Cierto? Porque muchos de los católicos que oigo me dicen que la primera iglesia no es el cristianismo, no es la católica, porque el Señor le dijo a Pedro sobre esta roca edificaré tu iglesia o la iglesia. Entonces, Ujú. en la primera, porque el Señor le dijo a Pedro, y no dice, no digo cristiana, porque dijo la iglesia, y la iglesia es la católica de primera. O sea Sí. que tenemos esa. Sí, no, hermano y hermana, ese es su punto de vista, eso es lo que ellos han compartido. Pero cuando vamos a la Biblia, el Señor es muy claro aquí, ¿verdad? El Señor es muy claro y cuando Él nos enseña, ¿verdad? Ellos dicen pero no es posible que un hombre, que Pedro, esté fundada la iglesia, si el fundamento de la iglesia, bien clara la Biblia lo enseña en otros pasajes, es Cristo. Pero esta es una conversación que se usa para conveniencia. Es decir, yo creo que si estamos bien conscientes al leer la expresión, podemos entender estas cosas. Entonces, a lo que Pedro tenía es que la llave, la autoridad, es decir, como la persona que Dios iba a usar para que muchos, o para iniciar la iglesia, o para que muchos vinieran, como los gentiles, igualmente los judíos. Bueno, entonces a él se le dieron las llaves del reino, no de la iglesia, porque eso no lo enseña la Biblia. Entonces no podemos abrir o cerrar el reino de los cielos para otros, es decir, pero Dios nos usa para ayudarles a entrar por la puerta, pues que es Él, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos negarle la entrada al cielo, a uno sí, a otro no, es decir, o como enseña la iglesia tradicional, no, Pedro decide quién entra y quién no entra. Eso no es así, ¿verdad? La Biblia es muy clara hablando acerca de cómo la persona puede ser salva. Entonces, todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino estarán totalmente abiertas, hablando del reino, ¿verdad? Para los judíos. Pero hablando de la iglesia de Cristo, es decir, el cielo, la vida eterna y todo lo que las promesas para la iglesia, todas están disponibles o las puertas están abiertas cuando la persona pone su fe en Cristo, obedece su palabra, porque muchos interpretan esto y ahora en el evangelio social que hay, es que muchos, van a la iglesia, el pastor dice, levanten la mano las personas que quieren recibir a Cristo, levantan la mano, hacen la oración prefabricada, di estas palabras y ya, y la persona se va, ya no la volvemos a ver en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si ya la persona ya no, pues mire, no, la Biblia nos enseña que también es necesario obedecer su palabra. Es decir, la iglesia, muchos usan la iglesia como una agencia de viaje. Es decir, yo ya hice la oración y ya, pues, ya. Entonces, y las cosas no son así. La Biblia es muy clara en enseñarlos. Es necesario la obediencia a la palabra del Señor y la perseverancia de los santos es muy importante para el ministerio y para la obra del Señor. Entonces aquí vamos con esta palabra, lo que será atado y desatado. Esta palabra muchos la usan que se está refiriendo que si nosotros atamos un demonio aquí, será atado el demonio allá en el cielo. No es posible. Primero porque en el cielo no hay demonios. Entonces ellos hablan que la autoridad se está refiriendo aquí mayormente a autoridad. Es decir, la iglesia, el Señor le ha delegado autoridad. Es decir, aquí esto habla más como la conexión que hay entre el cielo y la iglesia.
o entre la iglesia y el cielo, hablando de que las promesas o la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia está aprobada por el cielo o está aprobada por el Señor, en otras palabras. Pero veamos un poquito. Jesús está traspasando a su iglesia la autoridad para atar y desatar en la tierra, hablando de esa autoridad que tiene la iglesia para el desempeño del ministerio y de la predicación del evangelio. Entonces Jesús está diciendo que la iglesia recibirá la potestad de continuar ejerciendo la privilegiada responsabilidad de esparcir por la tierra el fermento del poder y la provisión del evangelio. Y esto es muy importante, porque prácticamente la autoridad se está refiriendo a esto. Es decir, que Jesús está diciendo que la iglesia recibirá la potestad, esto de desatar y atar, la potestad para continuar ejerciendo la privilegiada responsabilidad de esparcir por la tierra el poder de Dios y la provisión de su reino, hablando de las promesas de Dios, hablando de las obras de Dios. Los discípulos pueden ir y orar por endemoniados y sanar enfermos, sí, porque el Señor les dio la autoridad. Vea, pero aquí se está refiriendo mayormente a esa responsabilidad que la iglesia está autorizada por el Señor para expandir esto. Pero veamos un poco más. Los términos rabínicos de los judíos entendían atar y desatar, eran sinónimos de prohibir y permitir cuando está enseñando acá. Y otra de las líneas es que la iglesia tiene la autoridad de Dios y el respaldo de Dios que necesita para hacer su obra. Ellos pueden atar y prohibir o impedir que las tinieblas prevalezcan en la tierra. Es otra de las cosas cuando está hablando de desatar y atar, que la iglesia tiene esa autoridad de Dios y el respaldo de Dios, es decir, para prohibir e impedir que las tinieblas prevalezcan sobre la tierra. Y la iglesia está haciendo un gran trabajo, igualmente el Espíritu Santo, que la manifestación del anticristo pueda revelarse totalmente hoy en estos días. Por otro lado, desatar y permitir es que el reino de Dios avance sobre la tierra a través de la predicación del evangelio. En otras palabras, esta palabra atar y desatar significa esto, es decir, son sinónimas, prohibir y permitir. Pero cuando nos referimos a esta palabra acá, mayormente la palabra será atado y desatado se está refiriendo a la autoridad, pero no en sí a atar demonios y todo eso, o desatar. Sí, por ejemplo, no podemos, hermanos, sacar de contexto el pasaje cuando está diciendo que o yo desato bendición, o yo ato al hombre. Estas cosas no se está refiriendo a eso. Sí. Estaban de moda hace Algunos años. no pares de años atrás, era la novedad de la gente y hasta cantos hay. Y yo creo que eso Dios se lo dio a Pedro, no solamente a Pedro, sino a la iglesia, Sí. para que darle libertad a los que estaban cautivos atados en el pecado, dándoles así el evangelio. Sí, hermano. Para poder entrar al reino. Sí, por eso le decía acá que le he dado esa potestad de privilegiada responsabilidad de esparcir sobre la tierra el reino. Y aquí, hermanos, la iglesia tiene esa autoridad dada por Dios que nadie más la tiene. Es decir, que puede la iglesia con el mensaje del evangelio, y refiriéndose a lo que el hermano Guadalupe dice, que las almas pueden ser desatadas también. Vean. Pero mayormente aquí se está refiriendo a la autoridad. Y véanlo, muchos de los estudiosos y algunos que yo he estado viendo, todos casi están en la misma línea que se está refiriendo a la autoridad. El problema es que en el español esta palabra tiene
otros sinónimos que nos indican y vean la inclinación y mayormente la malinterpretación que ha habido dentro de las sectas religiosas hoy y el fenómeno esto de los profetas y lo de la prosperidad ha llevado al punto de ser notorio no la revelación de Jesucristo el Mesías, sino de esta palabra, de atar y desatar. Es decir, nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor de orar por un endemoniado y el Señor puede liberar a aquella persona, pero y el Señor nos enseña cómo debe de hacerse cuando oramos por una persona, pero en sí no es que nosotros hagamos la labor aquella, sino que aquí se está revelando específicamente la autoridad que tiene la iglesia. Volvemos a lo mismo. Vean, es la autoridad que tiene la iglesia dada por el Señor, es decir, que ha sido aprobada por el Señor. Porque dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Verdad que así dice? Sí, hermano. Entonces, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Sí. Entonces yo quisiera un comentario del hermano Ali, hermano Antonio, para que Sí, no, la pregunta es, pero allí nos está refiriendo al perdón de los pecados en esa desatar y desatar. Sí, hermano, hace referencia, porque hace referencia a la autoridad que tiene la iglesia de expandir el mensaje del reino, pero tiene que ver también con lo que decía nuestro hermano Guadalupe, de poder, cuando la iglesia lleva el evangelio, ese mensaje que lleva puede librar a la persona, al inconverso. Perdón es desatar a través de la predicación de la palabra. Exactamente. La llave es el mensaje para abrir. Sí. No es como la falsa enseñanza hoy que atan y desatan. Sí, entonces cuando él está diciendo que las llaves que Pedro a él se le ha dado las llaves del reino, es específicamente esa autoridad que el mensaje tiene, poniéndolo en estas palabras, que el mensaje tiene para liberar o desatar a aquellos que están atados por el pecado, ya haciéndole una aplicación. Pero también podría ser de que hablando de desatar, como usted dice, la iglesia es la única que Tiene esa autoridad. Por ejemplo, puede orar por los enfermos y ser sanados, ¿no? Exactamente. Puede orar por un endemoniado y ser libertado, por ejemplo. La iglesia es la única que tiene esa autoridad de parte de Dios. Pero al interpretarlo como para el evangelismo, porque sí tiene la autoridad de la iglesia del evangelismo, pero al interpretarlo de esa manera no estaríamos, porque también estaríamos nosotros atando. Entonces, a no ser que los que no creen ya. No, el altar que nosotros tenemos en el altar es cuando nosotros no hablamos el evangelio. Porque tenemos el poder de, cuando podemos hablar, ni no hablamos, estamos dejando atados a la persona. Pero cuando ya se le habla del evangelio, que se desate, pero si la persona no quiere, es problema de la persona. Pero Sí. eso es digo yo, no es Sí. Por eso, hermano, por eso si ustedes ven, yo hago énfasis que es la autoridad, porque ese pasaje nos puede llevar a muchas cosas, vean, pero por eso se llega el énfasis que es la autoridad que el Dios le ha delegado o el respaldo que la iglesia tiene para hacer la obra de la predicación del evangelio. Y esa nos cubre todas esas otras partes que hablábamos. Hay otra interpretación que le da la iglesia católica, que ellos tienen la autoridad para atarlos y desatarlos en la iglesia, pero de que ellos le dan el Padre Nuestro, 5 Padres Nuestros por las Ave María. Eso es lo que se le da, esa es la interpretación que se le da. ¿Sí? Ese es lo que dice el cura, dice, no, nosotros tenemos esta autoridad porque somos la iglesia. ¿Sí? Entonces nos ha dado a nosotros, porque Pedro es el que Jesucristo fue el último que tiene la autoridad de atar y de desatar, dándoles esas mantas o rezos
Sí, Que pero hagan eso para que ya ellos queden libres del pecado que cometieron o que hicieron. sí, esa es la interpretación de la escritura de acuerdo a la tradición, hermana. Hermano, yo siento que lo que usted dice que tiene muchas ramas, párrafito, es cierto, porque se podría aplicar también con respecto a un milagro, Ujú, a una bendición. sí, Yo siento que hay muchas formas como nosotros podemos sacar lo que Dios puede dar a nosotros. Nosotros mismos lo atamos, porque si no confiamos en Dios, estamos atando algo que Dios puede dar a nuestra vida. sí, es una aplicación, pero la, Caeríamos en la prosperidad. no, el otro, no, no, el otro punto, vea, el otro punto es, No, la aplicación que es en lo que es en la Biblia, es lo que está tratando sí, de enfocarse. A lo que Enfocar. lleva, pues, a lo que lleve, pero un error sería, y en una célula de nuestras, teníamos una hermana nosotros que ella viene de una línea de la prosperidad. Ella venía y decía, y oraba por los hermanos, y decía, Señora, decía, espíritu de enfermedad, te ato en el nombre de Jesús. Es decir, yo no puedo atribuir. Quien hace esa labor es el Señor, es el Espíritu Santo. O yo ato, es decir, o yo declaro. Hermanos, no va a pasar nada si usted declara. Vea. O yo declaro, o yo te bendigo. Pues son cosas que están ya saliéndose del contexto. Vea. Pero podemos decirle a uno de nuestros hermanos que el Señor te bendiga, que es muy diferente. Vea, porque quien da la bendición es el Señor, no nosotros. Vea. Usted al principio dijo que era directamente la orden para Pedro, ¿verdad? Sí, la orden es porque Él se le dio, pero Él está diciendo lo que... Sí. También en ese contexto, pues sí, la orden también de atar y desatar va para Pedro, ya que él empezó con como quien dice, abrió la brecha en cuanto a la predicación Ujú, y ahí se puede quedar. exactamente. Como las mismas llaves. Sí, por ejemplo, vea, la llave, lo que yo considero, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que la llave Pedro la usó 2 veces nomás. Y le voy a decir por qué. Primero, yo creo que él primero usó la llave para abrir la puerta para que los judíos fueran parte del reino. En el capítulo 2 de Hechos. Los judíos. Entonces, luego creo que esa llave que se le dio a él la usó para abrirle la puerta a los gentiles en el capítulo 11. Y creo que son las 2 veces. Y la otra aplicación que todos hemos hablado está ya con Jesús, cuando él mismo dio la autoridad, dice que toda autoridad me está en el cielo, por tanto ir y hacer discípulos. Ahí entramos nosotros. Sí, hermano, mire, nosotros como iglesia tenemos autoridad y que el Señor nos ha delegado, pero la autoridad que tenemos, que Él nos ha dado, es respaldada cuando nosotros vamos a hacer su labor. Es decir, la autoridad que nosotros tenemos, que el Señor nos ha delegado, no funciona, diría en otras palabras, no funciona cuando yo busco mis provechos. Es decir, por ejemplo, muchos predicadores quieren usar a la autoridad para verse bien, o que ellos tienen el don de cualquier milagro, sanidad y todo eso. Ahí no funciona. Pero yo creo que el punto aquí es la autoridad delegada por Dios, en este caso personalmente a Pedro, pero también a la iglesia, acerca de la expansión del Evangelio. Vea. Y en el principio hablábamos de la llave, porque el versículo 19 se lo está dedicando a él personalmente, está directamente con él. Ve el versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves, es decir, dice, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero aquí
como digo, el punto es que muchos han sacado este pasaje de contexto y andan atando a medio mundo y desatando a medio mundo. Vea, y muchas veces hay cosas que están desatando. Por ejemplo, yo estaba escuchando a un hermano que estaba desatando la envidia, estaba reprendiendo la envidia de los hermanos en una congregación. Señor, reprendo todo demonio, espíritu de envidia. Pero miren, hermanos, toda la envidia o la borrachera y todas esas cosas son obras de la carne, no son un demonio. Entonces, pero no nos vamos a poner a reprender esas cosas. Lo que tiene que ser es que el creyente tiene que confesar su pecado al Señor y mejorar su comunión con el Señor. Y eso es, por reprender no va a salir la envidia. Y eso a través de la enseñanza. Y es a través de la enseñanza bíblica. Y muchos de nosotros que vivimos y tenemos ya años y se ha enseñado de una manera, como está preguntando el hermano, que quería saber otra opinión, porque esa es la enseñanza que muchos venimos de allí. Esa enseñanza de que puede atar esto, puede atar aquello, puede atar allí, puede atar allá, Sí. pero nunca atar los zapatos, ¿verdad? Sí, el hermano. Pero sí, fíjense que el hermano, como todos, durante todas las enseñanzas han hecho muy buenas preguntas. Y estas preguntas es importante que las comentemos acá, porque si solo esto hiciéramos ahora, yo creo que aprendemos mucho todos, ¿verdad? Entonces, porque estas cosas las traemos desde hace mucho tiempo. Y yo le decía a mi suegro, Dios lo he tenido 2 pastores, bueno, ya 3 con ahora. Le preguntaba, ¿por qué no nos enseñaron antes estas cosas? Porque nosotros estábamos predicando estas cosas. Imagínense, un día estábamos hablando acerca, nos enseñaban que le pidamos al Señor que nos aumente la fe. Nos enseñaban que pidiéramos al Señor que nos aumentara la fe. Un día, si yo estaba iniciando en el ministerio, yo le pedí al Señor que me aumentara la fe. Auméntame la fe, Señor. Y orábamos porque el Señor nos aumentara la fe. Sí, hermano. Y me aumentó la fe y ahora los problemas que vienen ya tenemos descansando en el Señor. Pero la manera como el Señor nos aumentó la fe, nosotros con mi esposa perdimos la casa en El Salvador. Perdimos nuestro primer bebé. Sé que estas cosas duelen mucho para mi esposa. Pero yo le pedí al Señor que nos aumentara la fe. Como lo que tú así le dijeron también. Exactamente, entonces yo le decía a mi suegro y le decía a otros, ¿por qué no nos enseñaron estas cosas? Y lo que me decía, hermano, si ni nosotros las sabíamos. Entonces le digo, ¿por qué? Entonces, pero hermano, en el transcurso del estudio de la palabra del Señor, vamos aprendiendo. Entonces, hermano, enséñame a pedir cómo pedir la fe, porque pido fe y me va de la patada, Mira, hermana, cuando vamos a esta, una de las maneras que su fe crezca es teniendo una buena comunión con el Señor, teniendo contacto con su palabra, viendo la presencia del Señor aún en las cosas pequeñas en su vida. Es decir, reconociendo que la presencia del Señor está todo el día con usted. Entonces su fe va a depender cuando usted va en oración al Señor. Su fe va a crecer cuando usted va en oración al Señor y confía en Él de que Él hará lo que usted está pidiendo. Pero no es posible que la fe pueda crecer si no hay una buena comunión con el Señor. Algunos creyentes, la fe del Señor la ha aumentado por medio de problemas. Pero la fe no es que vamos a orar, Señor, el pastor ore para que el Señor me aumente la fe. Eso no es así. Sí, entonces yo creo, hermano, es de esa manera. Porque yo le pedí al Señor que nos aumente la fe. Y no es nada malo pedirle al Señor que nos aumente la fe. Pero nuestra fe crece en cuanto nosotros vamos teniendo comunión con el Señor y con su palabra. Y escuchamos su palabra y practicamos su palabra. Termino este punto, hermano, permítame.
la otra razón, usted puede pedirle al Señor que le aumente la fe, pero hacerlo con conocimiento que las cosas, el Señor, cómo aumenta la fe de los creyentes es a través de la dificultad. Hermano Guadalupe. No, sí, es el asunto que la fe va creciendo cuando uno va entrando en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene en la relación buena relación que tiene con Dios. Y ya después viene, cuando crece la fe, vienen las situaciones que tienen que venir. Y ahí es donde dice uno, ¿y cómo las pasé? Y allí es donde dice, hey, la pasé y la pasó. Claro, la ayuda de Dios, pero en la fe siempre está ahí firme en la persona. Sí, hermano. Yo más bien creo que la fe se aumenta cuando Dios nos responde las peticiones, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, como dijo el Señor, que si guardamos su palabra y tenemos todas las peticiones, ¿verdad? Que le hacemos, ¿verdad? Yo creo que de esa manera se aumenta la fe, ¿verdad? Porque, como usted dice, ¿verdad? Lo más importante es la relación con Dios. Sí. ¿Verdad? Pero también cuando Él contesta las peticiones y uno sabe que Dios le ha dado a uno lo que le ha pedido. Sí, hermano. Y el hermano tocó algo, dijo, pues si obedecemos su palabra. Recuerde que cuando el Señor dice, si pedimos alguna cosa, que no sea, digamos, para nuestro, sino que dice que si es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Entonces, Él va a contestarnos primero, si es su voluntad y dependiendo de nosotros si estamos confiando en Él. Por ejemplo, yo no puedo pedirle al Señor que me aumente la fe y me voy a sentar. Señor, pues manda el pan o resuelve estos problemas. Sí, no voy a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, resuelve estos problemas. Estoy orando al Señor, pero también yo si puedo hacer algo por resolver aquella situación, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que es una manera. Pero podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Claro que se le podemos pedir al Señor. Pero lo que a mí nunca me hicieron conciencia es lo difícil que se ponen las cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dice a los discípulos, aumentanos la fe? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Se vino una gran tempestad en ese momento. Entonces fue muy difícil. Pero no quiero sacar. Santiago dice que pide, que va a recibir. También dice que la fe sin obra es muerta. Sí, hablando de la práctica, yo no puedo decir que tengo fe, hermano, y no estoy, ya está refiriéndose al punto, yo no puedo decir que tengo fe o que soy cristiano, pero mis obras no hay evidencia. Entonces ahí mi fe es muerta, refiriéndose a la fe en la Biblia, muchas veces refiere a la fe en el Señor o a la fe como doctrina. Entonces Santiago está refiriéndose a la fe como doctrina o lo que nosotros profesamos. Vean, entonces no puedo decir yo que si no tengo obra, es decir, ¿cómo puedo demostrar yo? Los demás pueden ver que yo tengo fe. Es a través de mis obras que puedo demostrarlo. Y hay alternativo que si tuviera fe que era un solamente de mostaza. Ahorita vamos a tocar ese. Amén. Eso. Entonces quedamos, hermano. Quiero cerrar este punto aquí, porque vamos a terminar ahí. Quiero cerrar este punto acá. Entonces, no quiero que quede el temor de que no pedimos al Señor que aumente la fe. Podemos hacerlo, pero como digo, hermano, hay muchas maneras, como en algunos creyentes es de una manera, en otros de otra, pero cuando estamos confiando en el Señor, cuando vienen las dificultades, allí es cuando vemos la mano del Señor, nuestra fe va aumentando, confiamos en el Señor, vienen las dificultades, nuestra fe va creciendo y nos ayuda a depender del Señor, no de nuestra fuerza, no de nuestro dinero, no de nuestra posición, no de nuestro trabajo, nuestro negocio, sino de el Señor, porque esas cosas, sí, hermano. Lo que dice la palabra es de que Cristo en una cierta ocasión llegó a alguien de él, ¿verdad? Y le pidió algo y le dijo, ¿verdad? Se ha hecho conforme a la fe, ¿verdad? Sí. Porque unos pueden tener mucha fe, otros
Sí, hermano. Y el punto de la fe no es la cantidad de fe. Lo que dice el hermano, como un granito de mostaza. Si viéramos, es muy pequeño. Es uno de los más pequeños. El punto de la fe no es la gran cantidad de fe. El punto es en quién hemos puesto nuestra fe. Porque yo puedo tener mucha fe, pero no en Jesucristo. Puedo tener mi fe, mucha fe, en una imagen o en la persona incorrecta. En cambio, ¿por qué el Señor no dijo, si ustedes tuvieran fe como la semilla de un aguacate, ¿verdad? O de zunga, como dijo el hermano? Entonces, es grande. Entonces, ¿por qué no dijo eso? Dijo lo más pequeño. El punto de la fe, lo que el Señor estaba enseñando es en quién hemos puesto nuestra fe. Quizás nuestra fe no es mucha fe, pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor, porque el creyente ve que el enemigo siempre está tratando de meterle incredulidad en la vida del creyente. Pero el punto de la fe es ese, digamos, en quién está puesta nuestra fe. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Porque los científicos tienen fe Tienen fe. Vaya, mucha gente puede tener fe en muchas cosas. Por ejemplo, un día de estos, yo estaba en la casa de una persona que le voy a hacer un trabajo, y entramos a la cocina, pero la cocina tiene dos puertas, ¿vean? Entramos a la cocina y podíamos salir por la misma puerta, y ella no, se fue hasta allá. Y yo no entendía y me fui detrás de ella y me dice, te quiero decir algo, me dice, ¿por qué no salir por aquella puerta? Yo le pedí, me dice, a mi madrecita, a la Virgen, porque todas las veces en la cocina yo iba a salir por esta puerta porque ahí está ella, me dice. Entonces todas las veces que sale de la cocina, ella hace su tradición, ¿vean? Y ya sale para la otra. Entonces ella entra por la puerta, todos me preguntan, me dice, pero yo tengo, ella me dio esta casa, me dice. Así es que ella le está cumpliendo, ella tiene su fe en un ídolo. Entonces el punto aquí es en quién está nuestra fe. Y los que ponen la fe en el Señor Jesucristo, su palabra dice que nunca serán avergonzados. Vean, entonces esa es una gran esperanza. Entonces terminamos. ¿Por qué razón pidió Jesús a sus discípulos que no diera a conocer la confesión de Pedro? ¿Por qué le pidió? Si lo lógico hubiese sido que toda la gente supiera que Jesús era el Mesías, pero Él les pidió que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque si esto lo hacían, iba a haber un alboroto en el pueblo. El versículo dice aquí, el 20, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo o el Mesías, porque Él no quería que en Filipo, en la región, se hiciera un alboroto en el pueblo. Entonces, porque esto iba a causar de que Jesucristo no terminara su ministerio como debía de ser, o ya estaba profetizado. Entonces, porque todos habían entendido, no todos habían entendido por completo el tipo de Mesías que era. Muchos esperaban un Mesías, a un paladín militar, eso es lo que esperaban, pero no esperaban a un humilde sirviente como nuestro Señor, que nos enseñó acerca del servicio a los demás. Entonces Jesús, el público anunció que Jesús era el Mesías. Si esto se hubiese anunciado, se hubiera creado una revuelta muy grande, como vemos a Pablo más tarde, se hizo una revuelta en Éfeso. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos aquí. Es momento de tomar el receso, y vamos al final de la clase vamos a estar hablando, nos vamos a poner de acuerdo para el último día que vamos a estar aquí, para todo lo que vamos a estar haciendo. Así es que hasta acá, hermanos, luego continuamos con la próxima lección. Vamos a tener unos 10 minutos. Amén.